Dice la palabra de Dios en Isaías 25:1: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Gran parte de la profecía de Isaías se enfoca en pronunciar juicios sobre Israel y sobre las naciones gentiles. Algo que llama mucho la atención es que en más de una ocasión se detallan los castigos de Dios sobre los perversos, y de repente de manera casi inesperada aparecen pasajes que motivan a los redimidos a enaltecer la persona de Dios para después seguir con el tema del juicio del Señor. Son como un oasis en el desierto, y vemos un patrón donde se habla de castigo, luego se alaba a Dios y después se sigue advirtiendo acerca del enojo del Todopoderoso. Esto lo vemos, por ejemplo, en los capítulos 12, 25 y 26. En el capítulo 12, los hijos de Jacob son movidos a adorar a Dios por su obra salvadora a favor de ellos. En el capítulo 25, donde leímos, Dios es magnificado por todos los favores que Él dispensó a Israel. Y en el capítulo 26, el Señor es enaltecido por la incesante protección que su presencia le brinda al pueblo que era posesión suya. Estas porciones donde Dios es glorificado, que aparecen dispersas entre pasajes advirtiendo sobre el inminente juicio de Dios, están allí porque tienen un propósito muy específico. Hay pasajes sobre los juicios perfectos de Dios que preceden porciones donde Jehová es adorado, porque hay un vínculo muy estrecho entre ambas cosas. Dios es justo en el castigo que Él ejecuta, y por lo tanto Él debe ser alabado. Esa es la temática, ese es el orden de pensar del profeta en estos pasajes mencionados. Y Dios, podemos verlo allí también, como Él es el soberano de todas las naciones, y cómo eso significa que Él debe ser homenajeado. Dios muestra misericordia a los que confían en Él, y por lo tanto Él debe ser venerado. Y por eso es que en medio de tanta tristeza y de tanta tragedia, el pueblo del Señor, al contemplar la persona y las obras de Dios, podían cantarle las palabras de Isaías 25:1: Tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Cuando pensamos en nuestro Creador siendo nuestro bien mayor, esa fue la primera premisa a la cual llegamos con el primer mensaje, que Dios es nuestro bien mayor. Y cuando nosotros pensamos en Él de esa manera, primeramente observamos que Él debe ser el único objeto de toda nuestra adoración. Entonces, en este espacio vamos a considerar Dios, mi mayor adoración. Dios, que es nuestro bien mayor, debe ser mi mayor adoración. Cada uno de nosotros entenderá que Dios, nuestro bien mayor, será el enfoque de toda nuestra adoración. Cuando captemos lo inmenso, lo infinito, lo majestuoso y lo glorioso que Él es. Es sumamente primordial que entendamos que Dios debe ser nuestra mayor y única adoración, principalmente por lo que Él es en su esencia. Repito lo que dije en la primera sesión: muchos de nosotros adoramos al Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Ese es un motivo secundario por el cual debemos alabarle. El motivo primario por el cual debemos ofrecerle al Todopoderoso todo nuestro loor
es por lo que Él es en su esencia, en su persona. Y entonces le adoramos al humillarnos delante de Él para decirle o para hacer algo en reconocimiento de su singularidad. Le honramos al admirar la infinidad de sus atributos que únicamente Él posee. Le alabamos al encontrar plena satisfacción en su gloriosa persona. John Piper lo dice muy bien: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Cuán equivocados estamos cuando pensamos que el enfoque principal de Dios es que nosotros seamos bendecidos? Dios es tan alto, tan sublime, tan grande y tan perfecto que su objetivo continuo es que Él sea adorado. Nosotros no somos el centro de la atención del Señor. Más bien, Dios debe ser el centro de toda nuestra adoración. El hermano Ian Hamilton de Escocia, él dijo: Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Él. Esto significa que lo que más apasiona al eterno Dios es que todo se haga para que Él mismo sea enaltecido por el amor que Él tiene hacia su propio nombre. A esto se le puede llamar la autocentricidad de Dios. La autocentricidad de Dios, lo cual afirma que el enfoque mayor de Dios es ¿cuál? Dios mismo. Eso es lo que muchos no entendemos. El enfoque principal de Dios es Dios mismo. Pablo creía en esto. Él escribió en Romanos 11:36: de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dios es adorado en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis 4:11, por haber creado todas las cosas para honrarse a sí mismo. Por este motivo las Escrituras presentan al Señor Dios como el Dios bendito, por ejemplo en 1 Timoteo 1:11, y como aquel que es bendito por los siglos, 2 Corintios 11:31. La palabra bendito tiene que ver con alguien que ha sido bendecido o con alguien que se encuentra feliz. Por lo tanto, Dios bendito, este título que Dios tiene, Dios bendito, Dios siendo bendito, recalca el hecho de que Él siempre se encuentra en un estado perfecto de felicidad en sí mismo. Dios es, Dios posee y Dios recibe todo lo que Él requiere para poder estar siempre satisfecho con la adoración que Él recibe. El hecho de que Dios es inmutable, que no puede cambiar, significa que Él siempre está satisfecho con la adoración que Él recibe. Significa que Él siempre está en un estado de felicidad y de satisfacción en sí mismo. Quiero que considere esto: Dios no nos creó porque Él se sentía solo o porque Él carecía de adoración. No, Él siempre la tuvo. Dios nos creó y Dios nos hizo adoradores suyos. ¿Por qué? Porque Él así simplemente lo quiso. Yo le recomiendo mucho leer la disertación de Jonathan Edwards titulada Los afectos religiosos, donde él compara la perspectiva acertada que tienen los santos genuinos de Dios y el razonamiento individualista que poseen los hipócritas en cuanto al Señor. Y él escribe lo siguiente: esta es la mayor diferencia entre el gozo de un hipócrita y el gozo de un santo genuino. El primero se regocija en sí mismo. El ego es el primer fundamento de su gozo. El último se regocija en Dios. El hipócrita place su mente y se deleita en primer lugar con sus propios privilegios y con la felicidad que él piensa haber alcanzado o busca aún alcanzar. Santos genuinos
tienen sus mentes en primer lugar inexpresablemente complacidas y deleitadas con ideas dulces de la naturaleza gloriosa y amable de las cosas de Dios. Los santos se regocijan en su interés en Dios y en que Cristo es suyo, y por eso tienen gran razón, pero esta no es la primera fuente de su gozo. Primero se regocijan en Dios como glorioso y excelente en sí mismo, y luego, en segundo lugar, se regocijan en que un Dios tan glorioso sea suyo. Primero tienen sus corazones llenos de dulzura al ver la excelencia de Cristo y la excelencia de su gracia y la belleza del camino de salvación por Él, y luego tienen un gozo secundario en ese Salvador tan excelente y en esa gracia tan excelente que es de ellos. Pero lo que es la superestructura del verdadero santo es el fundamento del hipócrita. Cuando oyen hablar de las cosas maravillosas del Evangelio, del gran amor de Dios al enviar a su Hijo, del amor agonizante de Cristo por los pecadores y de las cosas expuestas y de las grandes cosas que Cristo ha comprado y prometido a los santos, y escuchan estas cosas expuestas de manera vivaz y elocuente, pueden soportarlo con mucho placer y enaltecerse con lo que oyen. Pero si se examina su gozo, se verá que no tiene otro fundamento que este. Consideran estas cosas como suyas. Todo esto los exalta. Les encanta oír hablar del gran amor de Cristo, que distingue tan ampliamente a unos de otros, porque el amor propio e incluso el orgullo mismo les hace fingir una gran distinción de los demás. No es de extrañar que en esta opinión confiada de su propio buen estado se sienten bien bajo tal doctrina y se sientan complacidos en el más alto grado al escuchar lo que Dios y Cristo hacen de ellos, para que su alegría sea realmente una alegría en ellos mismos y no en Dios. Por eso, hermanos, es tan importante que conozcamos al Dios de la Biblia y no al Dios que nosotros mismos nos hemos fabricado en ocasiones. Entre más conozcamos a Dios en toda su hermosura y majestad, más entenderemos por qué Él solo debe ser nuestra mayor adoración. Hay muchos que poco adoran a Dios porque se han creado su propio Dios, que piensan que es el Dios de la Biblia, pero que realmente es un ser ficticio que se han imaginado, que les permite lo que ellos quieran. Por ejemplo, nosotros pudiésemos inventarnos un Dios que condona la maldad y que puede ser adorado cuando uno no posee integridad moral. Ese no es el Dios de la Biblia. O en segundo lugar, pudiésemos inventarnos un Dios que tolera no ser el todo de nuestra existencia y que puede ser adorado esporádicamente, fríamente, tradicionalmente. Ese tampoco es el Dios de la Biblia. En tercer lugar, pudiésemos inventarnos un Dios que existe, que vive, que respira, que obra, como si solo le importara nuestro bien, nuestra prosperidad, nuestra salud, nuestro bienestar. ¿Ese es el Dios de la Biblia? No. En cuarto lugar, pudiésemos inventarnos un Dios tan pequeño, tan insignificante, que solo es buscado y que solo es servido para recibir un beneficio de Él. Claramente, hermanos y hermanas, sabemos que estos no son el Dios del universo, sino que son dioses que son el producto de la imaginación de falsos profesantes de Jesús o de cristianos que no viven bajo el dominio completo, total del señorío de Dios. Dios nos hizo a nuestra semejanza y nuestra propensión es hacernos dioses
a nuestra semejanza. Pensemos, hermanos, en lo único, en lo singular, en lo peculiar que es el Señor en las siguientes maneras, para que estemos absolutamente convencidos de que solo Él debe recibir nuestra mayor adoración. Stephen Charnock escribió hace unos 450 años: cuando Dios y su gloria sean nuestro fin, encontraremos una semejanza silenciosa pasar sobre nosotros. La belleza de Dios entrará gradualmente en nuestras almas. Contemplemos y admiremos con suma reverencia al eterno Dios y consideremos distintas cosas acerca de su persona para que anhelemos adorarle con todo lo que somos. En esta sesión y en la primera sesión que tendré mañana, quisiera ver 6 razones por las que Dios debe ser nuestra mayor y única adoración. Vamos a notar primeramente, Dios debe ser mi mayor adoración y mi única adoración porque Él es infinitamente el ser más atractivo, más codiciable y más glorioso. Nosotros como humanos consideramos algo siendo llamativo porque llena nuestros ojos. Es algo que asombra nuestra vista y deslumbra nuestra imaginación. Miramos, por ejemplo, una cascada y nos asombramos de la braveza de sus aguas y observamos su inmensa altura y nos quedamos pasmados y fascinados. Admiramos la pureza del color de su agua. Disfrutamos el sonido sereno que emiten sus aguas al descender como si fuera música de instrumentos a nuestros oídos. Y no dejamos esa escena porque nos sentimos atraídos a permanecer y disfrutar tan magnífica vista. De igual manera juzgamos algo como siendo atractivo por la manera en la que satisface nuestros deseos. Es algo que observamos, probamos, escuchamos y hacemos y nos provee un profundo sentido de placer y de complacencia. Si no fuese por la forma en la que cierta actividad nos recompensa con agrado, lo más probable es que no nos interesaría. El artista dibuja por lo pleno que le hace sentirse poder ver su trabajo culminado. La mujer que teje es motivada en ser paciente al entrelazar sus hilos por la alegría que sentirá cuando vea a su nieto hermoso vestir el abrigo tan precioso que le hizo. Y hay un sinfín de cosas en nuestra vida, algunas lícitas, otras ilícitas, que podemos determinar como siendo hermosas, codiciables y satisfactorias. Lo que nosotros queremos hacer es ver a nuestro Dios, nuestro bien mayor, como el ser más atractivo, más deseable y más glorioso. Si definimos muy claramente en nuestras mentes que no hay persona, no hay objeto, no hay actividad que se iguale a su hermosura, esto resultará en que le adoremos como Él se lo merece. Hermanos y hermanas, Dios no será nuestra mayor adoración hasta que comprendamos lo único, lo singular y lo peculiar que Él es. Le vuelvo a citar al hermano Watson, que vivió ya hace mucho tiempo, pero sus palabras aplican tan hermosamente para nosotros hoy en día. Él dice de Dios: Dios es una colmena de dulzura, un tesoro de riquezas, una fuente de delicias. Todo lo que tiene que ver con Dios es increíblemente llamativo e infinitamente satisfactorio. El puritano Stephen Charnock, en sus 2 tomos, La existencia y los atributos de Dios, él escribe en su primer tomo: concíbelo como excelente, sin imperfección alguna, como espíritu sin partes, como grande sin cantidad,
como perfecto, sin cualidad, como en todas partes, sin lugar, como poderoso, sin miembros, como entendimiento, sin ignorancia, como sabio, sin razonamiento, como luz, sin oscuridad. Concibe que Él es infinitamente más excelente que la belleza de todas las criaturas, que la luz del sol pura e intacta excede el esplendor del sol disperso y dividido en un aire nublado y brumoso. Y cuando lo hayas elevado a lo más alto, concíbelo infinitamente por encima de todo lo que puedas concebir de lo espiritual, y reconoce la debilidad de tu propia mente. Y cualquier concepto que les venga a la mente, digan, este no es Dios. Dios es más que esto. Si pudiera concebirlo, Él no sería Dios, porque Dios está incomprensiblemente por encima de todo lo que puedo decir, de todo lo que puedo pensar y de todo lo que puedo concebir de Él. Ese es su Dios. Oh, hermanos, que pudiésemos concebir al Dios Altísimo de esa manera, en lo más profundo de nuestro ser. Cuánto debemos lamentarnos por las temporadas que pasamos acostumbrados, indiferentes y aburridos de este Dios que es inmensamente atractivo. Nuestra adoración de Dios puede llegar a ser tan ritualista, tan individualista, tan mendigante, porque nuestro concepto de Dios es muy limitado. Leamos la palabra de nuestro Dios y dejemos que nuestras almas se abrumen en la inconcebible majestad de Dios. Observemos la excelencia de su persona, contemplemos la singularidad de sus atributos. Disfrutemos con temor su refulgente y esplendorosa gloria. Maravillémonos de sus formidables obras que reflejan lo maravilloso que Él es. Tengamos el mismo anhelo que tuvo David, que ya fue citado. Una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Asegúrese, hermano y hermana, que siempre tengamos una constante visión junto con Isaías de aquel que está sentado sobre el trono alto y sublime, que es proclamado por los santos serafines como siendo aquel que es santo, 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 y que su gloria llena toda la tierra. Nunca cesemos de sentirnos anonadados de las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Romanos 1:20. Entre más definimos en nuestras mentes lo atractivo, lo deseable y lo glorioso que es Dios, más nos postraremos delante de Él en adoración, en la hermosura de su santidad. Primera Crónicas 16:19. Hermano y hermana, su Dios es digno de que Él sea el todo de su existencia y que Él sea el objeto de toda su adoración por lo inigualable que Él es. Considera las siguientes palabras, también de Charnock. Dios es un espíritu infinitamente feliz y por lo tanto debemos acercarnos a Él con alegría. Él es un espíritu infinitamente majestuoso y por lo tanto debemos acercarnos a Él con reverencia. Él es un espíritu infinitamente alto y por lo tanto debemos ofrecerle nuestros sacrificios con la humildad más profunda. Él es un espíritu infinitamente santo y por lo tanto debemos dirigirnos a Él con pureza. Creo que ya leí ese. Él es un espíritu infinitamente glorioso y por lo tanto debemos reconocer su excelencia en todo lo que hacemos. Entonces, la primera razón por la que Dios será mi mayor adoración es porque Él es increíblemente atractivo, deseable, glorioso. La segunda razón,
Dios debe ser su mayor adoración, porque Él es el potente creador de todas las cosas. Contrario a lo que falsamente reporta el ateo, el creador sí existe y es Él quien creó todas las cosas. Pensar detenidamente en Él como aquel que trajo a existencia todas las cosas resulta en que Dios sea nuestra mayor adoración. Hay algo tan sencillo, pero tan sublime a la vez, en la primera frase de toda la Biblia que usted sabe bien que es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. David entendía que Dios lo había formado a él. Salmo 139:13. El apóstol Pablo habla de todo lo que Dios creó. 1 Timoteo 4:4. Pablo también conocía el hecho de que Dios ha creado todo el mundo y todo lo que hay en él. Hechos 17:24. Y al ser Dios nuestro potente creador, al ser Él el potente creador de todas las cosas, esto resulta en las siguientes cosas. 1, su autoridad. Es por lógica que el dueño de algo o al que se le ha dado una responsabilidad sobre algo tenga la potestad o la autoridad sobre dicha cosa. El que posee una casa decide lo que hace en su interior. El que tiene hijos es el que tiene la autoridad sobre ellos. El maestro que enseña a un grupo de alumnos es el que establece las reglas. El que fabrica un librero de madera porque le gusta la carpintería se convierte en el dueño de ese mueble y lo puede utilizar como él quiera. Y así Dios, por haber creado todas las cosas se deben a Él. Dios tiene autoridad sobre cada gota de agua, sobre cada brizna de hierba, sobre cada molécula, sobre cada bacteria, sobre cada microbio. Todo es por Él y para Él. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Dice en 1 de Crónicas 10:26, del Señor es la tierra y su plenitud. Y como dueño del universo, el soberano puede hacer absolutamente lo que Él quiera con su creación. Por eso leemos: formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Isaías 45:7. Y es nuestro deber reconocer que Él tiene pleno dominio sobre todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, y que por lo tanto nosotros debemos adorarle a Él. Usted ha leído al predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon. Él describe esto diciendo lo siguiente: creo que cada partícula de polvo que baila en el rayo de sol no mueve un átomo más o menos de lo que Dios quiere. Que cada partícula de espuma que se estrella contra el barco de vapor tiene su órbita. Al igual que el sol en el cielo, que la paja de la mano del aventador se dirige como las estrellas en su curso. El avance de un pulgón sobre el capullo de rosa es tan fijo como la marcha de la pestilencia devastadora. La caída de las hojas de un álamo están completamente ordenadas como la caída de una avalancha. Número 2. Si Dios es el potente creador de todas las cosas, esto nos lleva a pensar en nuestra dependencia. Que toda la creación depende absolutamente del Creador. Que Dios, de acuerdo a Nehemías 9:6, vivifica los cielos, la tierra y los mares. Que el hombre débil que quiere exaltar a Dios reconoce lo que leemos en Isaías 64:8: Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cada canto de una ave, cada flor que sale, cada estrella que brilla, depende completamente del Señor Dios.
En nuestro caso, cada señal que envía el cerebro al corazón, cada latido del corazón, cada suspiro que tomamos, se lo debemos en toda su totalidad al que nos creó. Y entonces reconocemos lo mucho que dependemos todos de Él. ¿Y cuál es el deseo de nuestro corazón? Que Él sea nuestra mayor y única adoración. Número 3. Si Dios es el potente creador de todas las cosas, esto nos habla también acerca de nuestra disposición. La autoridad, el poder, el cuidado que ejerce Dios sobre su creación resulta en que todo se disponga a Él para atribuirle excelsa gloria. En el Salmo 148, todo se dispone a alabar a Dios. Los cielos, los ángeles, el sol, la luna, las estrellas, los monstruos marinos, los abismos, los elementos del tiempo, los montes, los árboles, los animales, los reyes, los príncipes, las personas. Todo se somete a Él y le alaba fervientemente. Al conocer al potente creador de todas las cosas, nosotros debemos confesar junto con Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. 1 Corintios 8:6. La meditación de estas cosas tan sublimes hacen que deseemos elevarle a Dios todo lo que somos para bendecir su glorioso nombre. Y decimos como el salmista en el Salmo 100, reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y entonces nos disponemos a Dios por ser el creador. Número 4, Dios es el potente creador y esto significa o resulta en nuestra humillación. Personas orgullosas tienen pensamientos altivos de sí mismos porque no han dimensionado la infinita gloria que despliega el sabio Dios en todo lo que Él ha hecho. Individuos que contemplan las obras maravillosas del Señor se rebajan y se humillan en adoración delante de su santa presencia. Esto ocurrió con David, ¿cierto? ¿Qué dijo David en el Salmo 8? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y al final de la profecía de Isaías, Dios relaciona la comprensión de sus obras con el hombre percibiendo lo pequeño y lo insignificante que él es. Escuche las palabras de Isaías: mi mano, dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. O sea que estudiar la creación de Dios nos conduce a una autohumillación. Y esto nos hace rechazar todo aquello en nosotros que nosotros deseamos que no es Dios. Y de esta manera entonces nos postramos ante Él, el Creador, y le rendimos la glorificación que Él merece. Número 5. Si Dios es el potente creador de todas las cosas, esto nos dice algo acerca de su peculiaridad. El hecho de que Dios es el creador de todas las cosas lo hace infinitamente singular. Este no es cualquier ser. Él es el creador de las galaxias, Él es el creador de los planetas, Él es el creador de los ríos, de los osos y de nosotros. Y esto debe elevar en nuestra mente por encima a Dios, por encima de cualquier otra cosa. El Señor desea que veamos su peculiaridad a través de su creación. Leemos en Isaías 45:18, Jehová que creó los cielos, Él es Dios.
el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo, Jehová, yo soy Jehová y no hay otro. No hay nadie como Él. Reconozcamos entonces lo único que Él es al admirar el hecho de que solo es Él quien, de acuerdo a Isaías 40:12, Él es quien mide las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. ¿Quién como Él? Solo Él, de acuerdo a Job 36:22, Él es excelso en poder. De nadie más se puede decir lo que leemos en Job 37:23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Grande en poder. Él comprueba su singularidad al preguntarle a Job. ¿Se acuerda el final de Job? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Hermanos, no nos queda ninguna duda sobre por qué el Señor debe ser nuestra mayor adoración cuando contemplamos lo gloriosamente especial que Él es. Número 6. Dios es el potente creador de todas las cosas y esto nos habla de su manifestación. ¿Se acuerda lo que dijo David en el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Creador nos ha dado esta vasta creación para que admiremos sus magníficas obras, que nos manifiestan, que nos comunican la excelencia de su persona. Al observar todo lo que hay a nuestro alrededor, vemos a Dios en toda su gloria. Aún el conocido científico Luis Pasteur, él dijo: entre más estudio la naturaleza, más me asombro de la obra del Creador. Contemplemos el universo y no podremos sino postrarnos ante aquel que hizo todo para honrarse a sí mismo. Y entonces, cuando consideramos a Dios como nuestra mayor y única adoración, siendo el creador de todo, podemos pensar en cosas específicas por las que debemos exaltarle. Número 1, alabamos a Dios por su poder. Si su Dios debe ser su mayor adoración, porque en su creación Él visiblemente demuestra su admirable poder. Solo un Dios omnipotente pudo haberlo creado todo. Y por esto Baruch confesó en Jeremías: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. El universo es un claro testimonio de que nada hay que pueda limitar la fuerza del Todopoderoso. Su poder fue ilimitado para crearlo todo. Su poder es ilimitado para sustentarlo todo. ¿Y qué hace entonces el cristiano en los días más oscuros de su vida? Confía y engrandece al Señor. Porque Isaías 40:28, ¿qué dice? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Número 2, alabamos al Dios creador por su poder, pero también por su sabiduría. Dios debe ser nuestra mayor adoración porque en su creación Él claramente manifiesta su profunda sabiduría. Cuando el profeta Isaías escribió acerca de Él como el creador y dijo: extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, Él relacionó la potencia de Dios con su sabiduría. Porque leemos en Isaías 40: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Su entendimiento no hay quien lo alcance.
Y si Dios ha permitido algo en este universo, y si Dios ha permitido algo en su vida, por más doloroso que sea, usted puede alabar a Dios por su sabiduría. Él es completamente sabio. También, en tercer lugar, podemos alabar al Dios creador por su misericordia. Dios debe ser nuestra mayor adoración porque en su creación Él indudablemente despliega su maravillosa misericordia. La generosidad, piensa en la generosidad del Creador, siendo un motivo por el cual somos atraídos a contemplar la creación, y es otra razón por la que le adoramos. Cuando David admiraba la creación, él se abrumaba de lo misericordioso que Dios es. Él no podía contemplar cómo el Dios que fue capaz de formarlo todo era el mismo que anhelaba tener memoria de nosotros y de visitarnos. Y entonces, humillados ante la magnificencia del diseñador perfecto de todas las cosas, nos rebajamos aún más para honrarle por el hecho de que Él es misericordioso hacia nosotros de tantas maneras. Es incomprensible que el misericordioso Creador haya dejado tanta hermosura en este universo, aún después de la entrada del pecado a este mundo. Número 4, adoramos al Dios creador por su fidelidad. Su Dios debe ser su mayor adoración porque en su creación Él evidentemente señala su interminable fidelidad. ¿Dónde podemos ver en la Biblia la fidelidad de Dios en su creación? David dice en el Salmo que ya cité, el Salmo 19, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ese es el patrón que se ha llevado a cabo durante unos 6,000 años y no se ha visto interrumpido. Dios debe ser alabado por su fidelidad mostrada en el sol que sale y que se pone cada día, y en la luna que continuamente señala las estaciones de la tierra. Salmo 104, 19. Santiago también relacionó el sol y la luna con la inmutabilidad de nuestro Padre de luces. ¿Se acuerda lo que escribió Santiago en Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y entonces la creación nos hace ver esta interminable fidelidad de Dios, y esto también nos consuela y nos hace adorar. Por último, el hecho de que Dios sea el potente creador de todas las cosas nos hace alabarle por su grandeza, por su grandeza. Que Dios debe ser nuestra mayor adoración, porque en su creación Él incuestionablemente delimita su espléndida grandeza. Al mirar las obras de Dios, reconocemos que Dios, leemos en Deuteronomio 10:17, Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Al considerar todo lo que el Dios ha traído a existencia, le exaltamos al decirle las palabras que leemos en Primera de Crónicas 29:11, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Lo vasto, lo inmenso y lo extenso que es el universo es un claro testimonio a la grandeza, la inmensidad y la imponencia de nuestro formador. Y esta es la razón por la que cristianos en todo el mundo, en cientos de idiomas, cantan Señor mi Dios, al contemplar los cielos
el firmamento y las estrellas 1000, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Creador, Señor y soberano de la creación y de todas las cosas y de nosotros mismos, nos rendimos ante ti reconociendo que hemos adorado otras cosas por encima de ti. Y queremos, Padre, que tú seas nuestra mayor y única adoración, y que podamos darte el lugar más exaltado en nuestros corazones, que tú puedas tomar trono en nosotros y que podamos ser verdaderos adoradores tuyos en espíritu y en verdad. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén.